Hoy vamos a estar continuando lo que comenzamos la semana pasada. Vamos a seguir hablando de las primicias. Vamos a seguir hablando de lo que Dios hace cuando nosotros los ponemos a Él primero. Amén. ¿Se pueden sentar? Sé que es un tema que es un poco profundo, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. La semana pasada hablábamos de las primicias, que eran una honra cuando nosotros presentábamos las primicias de todos nuestros bienes al Señor, que las primicias tenían que ser entregadas y que las primicias tenían que ser santas. Esta mañana hablaba con el pastor, conversábamos, y uno siempre cuando se pone a investigar o escucha a la gente hablando, siempre hay un argumento contra la palabra de Dios, y más cuando trae bendición para nuestras vidas y desata libertad. Y yo le comentaba al pastor en esta mañana, porque yo lo reflexionaba, si los diezmos, las ofrendas y las primicias no fueran importantes, no estarían en la Biblia, no existieran en la Biblia. Dice que lo que está escrito y está plasmado es para la edificación de la iglesia, la edificación del pueblo. Es decir, que si está aquí escrito y plasmado es porque hay una bendición sobre la vida de las personas que la leen y que creen. Sé que si se llegara a reeditar la Biblia, mucha gente eliminaría la parte de las primicias, de los diezmos, eliminaría eso, porque muchas veces por naturaleza el hombre tiende a ser egoísta y a velar por su propio beneficio. Mas sin embargo, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos permite que tengamos la palabra para poder aprender y saber lo que desata esto en nuestras vidas. Le comentaba al pastor que las primicias las vemos reflejadas desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la palabra primicia. Vemos la palabra que se establece ahí. Y causa duda, causa expectativa para los que escuchan por primera vez el tema de las primicias. ¿Y qué hace eso en mi vida? ¿Y qué desata en mi vida? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y una de las cosas es que lo hemos plasmado en la Biblia y que mucha gente antes de nosotros lo hizo, lo practicó y le fue bien. Hemos escuchado esto. Las primicias, eso era en el Antiguo Testamento. La gente da la primicia, era de ganado, de grano, del fruto de la tierra. Es cierto, es verdad. La Biblia lo dice, que era el fruto de la tierra. Mi pregunta hoy en día es, ¿cuántos de estas casas son agricultores? ¿Cuántos son ganaderos? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos trabajan en un área administrativa? ¿Cuántos son gerentes? ¿Cuántos son supervisores? ¿Cuántos son analistas? ¿Cuántos son contadores? ¿Cuántos son enfermeros? ¿Cuántos son médicos? Hermano, eso es una tierra que Dios te ha entregado. Esa es la tierra que Dios te ha dado para tú producir y para generar finanzas. Y como esa es la tierra que Dios te ha entregado para producir y sacar finanzas, tú de ahí diezma, tú de ahí ofrenda, tú de ahí da primicia. ¿Por qué? Porque esa es la tierra que Dios te ha entregado para producir. Entonces tú tienes que dar del fruto de tu trabajo. Y el dinero es el fruto de tu trabajo, es el fruto de tu tierra, donde tú inviertes muchas horas para producir, pero que Dios te ha bendecido y te ha dado la fuerza para producir. Entonces esa es la tierra que Dios te ha
entregado. La primicia es la ofrenda más importante que todo cristiano debe dar. O es la ofrenda más importante que se refleja. ¿Por qué? Lo decía la semana pasada. La ofrenda de primicia es una ofrenda que se da por fe. ¿Por qué se da por fe? Porque es dar lo primero de todo lo que se produce, de todo lo que nace, de todo lo que Dios nos da. Y una de las cosas que decía es, nadie quiere dar lo primero, nadie quiere dar lo mejor. Y le ponía la semana pasada un ejemplo. El que tiene una mata de aguacate y ve que su primera cosecha de aguacate son los aguacates más grandes, más frondosos, ¿usted qué quiere hacerlo? Quedarse con ellos. Pero cuando nosotros se los dedicamos y se los entregamos a Dios, ¿Dios qué va a hacer? Va a hacer que esa mata, sus siguientes frutos, sean iguales o mejores. Cuando nosotros entregamos lo mejor a Dios. Decíamos que la primicia tienen que ser santa y partimos de este punto para comenzar lo que vamos a comenzar hoy. Las primicias tienen que ser santas. Romanos 11:16, lo estudiamos la semana pasada, lo vamos a volver a leer hoy. Dice de la siguiente manera, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son santas las ramas. Si las primicias son santas, y lo decía la semana pasada, hay primicias que no son santas. Y hermano, yo estudio la palabra y muchas veces yo también me hago muchas preguntas. Ayer yo venía con mi hijo a la iglesia, porque teníamos una reunión con los jóvenes, y yo me vine a pie con él. Y yo venía meditando sobre esto. Primicias santas. Y si hay primicias que no son santas. ¿Cuáles son esas primicias que no son santas? Todo aquello que viene de algo que es ilícito. Todo algo que no proviene del fruto de tu trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Algo que no proviene propiamente de Dios. Ejemplo, ludopatía. Negocio fraudulento. Ganancia deshonesta. Tú no puedes presentarle una primicia a Dios de algo que no proviene de algo que sea santo. Y es ahí donde muchas veces nosotros caemos. ¿Por qué lo que yo estoy entregando no está produciendo? ¿Por qué no está haciendo bien? Porque no es una primicia que viene de una raíz santa. Y ahí vamos. El mismo texto declara, si la raíz es santa, todo lo que viene es santo. ¿Qué hace la raíz? Cuando nosotros sembramos una planta, ¿qué tiene que hacer primero para que pueda dar fruto? Echar raíz. Echar una buena raíz. ¿Qué hace la raíz en un árbol? Lo fortalece, hace que se engrose, que tenga buenas ramas y que dé buen fruto. Bueno, nos ha pasado muchas veces que hemos visto mangos que son bonitos y cuando nosotros los abrimos, ¿cómo están por dentro? ¿Por qué? Porque la raíz no echó profundidad y lo que vino de ahí no hizo que el fruto fuera bueno. Hemos visto árboles que no echan raíz y a la larga lo vemos cortados en el piso. Es decir, que si mi ofrenda es santa, todo lo que provenga de mi primicia va a ser santo. Va a ser santo. ¿Qué quiere decir el texto? El primer pan que sale del horno le pertenece a Dios. Lo primero le pertenece a Dios. Y es ahí donde decimos que la primicia es un acto de fe. Le decía esta mañana, nosotros damos diezmo, nosotros damos ofrenda y nosotros damos primicia.
los diezmos los damos por obediencia, es un 10% establecido. La ofrenda la damos por amor, porque es el 90% que Dios me ha entregado y yo lo puedo distribuir en bendecir a mi hermano, un ministerio, para bendecir a mi familia. Pero la primicia es algo que se da por fe, porque yo estoy redimiendo algo que yo no estoy viendo, pero que Dios está obrando y que viene en camino. La primicia redime lo que yo no tengo, lo que está por venir. Por eso se tiene que dar con fe. Y cuando nosotros honramos a Dios con la primicia de todos nuestros bienes, hay bendición. Y como yo se lo decía la semana pasada, todo aquello que nosotros decimos que es de nosotros, no es de nosotros, le pertenece a Dios. Entonces, la primicia que nosotros le entregamos a Dios tiene que venir de una providencia santa. Ahorita hablaba con los muchachos y me decían, hermano, ¿qué primicia debo entregarle yo a Dios? Y a mí me gusta que me hagan este tipo de preguntas. ¿Qué primicia debo darle yo? ¿Puedo traer un ventilador? ¿Puedo traer un microondas? ¿Puedo traer un aire acondicionado? ¿Puedo traer un saco de caraota? Hermano, usted puede traerle a Dios lo que usted quiera, pero lo importante es que usted sepa por qué lo está trayendo y con qué corazón usted lo está trayendo. Porque si usted va a traer algo por traerlo, porque quiere conseguir algo a cambio, lo está haciendo en vano. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener claro, que ninguna ofrenda y ningún diezmo ni ninguna primicia puede ser por manipulación ni por emoción. Tiene que ser porque yo tengo fe y tengo el conocimiento y la revelación por lo que yo estoy haciendo. Porque cuando hacemos las cosas por emociones o hacemos las cosas porque no las impusieron, nos vamos a estar lamentando y no vamos a estar viendo el fruto de lo que estamos haciendo. Dios siempre va a demandar de nosotros que le demos lo mejor, pero no por emociones ni por imposición, sino que nosotros lo vamos a hacer por amor. La semana pasada le planteaba el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 4? Hebreos 11, capítulo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por él. Fueron a presentar ofrenda a los dos hermanos. Pero ¿cuál fue la motivación de Caín al momento de presentarle ofrenda o sacrificio a Dios? Hermano, lo voy a decir así, lo tomó con ligereza. Al momento de presentarle la ofrenda a Dios, lo tomó con ligereza. Dijo, sí, hay que presentarle ofrenda. Y no podemos presentarle a Dios una ofrenda con ligereza. Bueno, porque le voy a dar algo al Señor. No. Dice la palabra que Abel ofreció de lo mejor, de lo primero. Y Dios lo vio con agrado. Tanto que aún hoy, 2025, nosotros hablamos de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Dios la vio con agrado. Dios vio justicia en su ofrenda y en lo que estaba entregando. ¿Qué estamos entregando nosotros? ¿Cómo lo estamos entregando? ¿A la ligereza, por emoción o por obligación, o porque nosotros le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros? Porque
Él da lo mejor para recibir lo mejor. Una semilla, hermano, que se consagre, va a ser una semilla que va a traer bendición. Una semilla santa, apartada desde un principio, va a traer bendición sobre nuestras vidas. Va a traer bendición sobre un año 2025. Aunque veamos pruebas, veamos dificultades, lo que nosotros estamos ofrendando, vamos a ver los resultados a mediano, a corto plazo de lo que Dios va a hacer en nosotros. Una de las cosas que tenemos que hacer es romper la razón, hermano. Se lo digo por experiencia. Una de las cosas que nosotros hacemos es que a todo lo que queremos conseguir una lógica, queremos tener la razón de cómo van a suceder las cosas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es creerle a la palabra de Dios sin argumentar nada de la palabra de Dios. ¿Por qué se lo digo? Hermano, porque yo soy una persona que argumenta todo y que razono todo. Y le doy gracias a Dios porque ha ido rompiendo eso en mí. Y si lo digo así, mi esposa sí es más arraigada en ese tema de la fe que yo. Yo lo he venido trabajando de 2 años para acá. Yo le decía, tú no te puedes meter en eso. Yo sé que hay fe, pero no. ¿Por qué? Porque mi raciocinio de cómo van a suceder las cosas muchas veces no me llegaron a alcanzar lo que Dios tenía para mí. Y en su infinita misericordia y amor de Dios se llegaron a alcanzar porque había una primicia santa que sí creía en lo que Dios iba a hacer. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos razonando y pensando cómo Dios va a hacer el milagro en nuestras vidas. Estamos viendo que el paralítico se levantó y estamos razonando cómo fue, cómo lo hizo, cómo sucedió. Y así pasa. Oye, ¿cómo va a suceder eso? Si yo entrego esto, ¿por dónde vendrá? Hermano, no razone. Escrito está que cuando usted siembra, usted va a recoger. Eso es ley. Cuando usted tiene una promesa de Dios sobre su vida, así usted siembre en el desierto, lo que usted siembre va a florecer. ¿Cómo? No se pregunte, va a florecer. Y donde otros fracasaron, usted va a prosperar. Pero es fe. Una cosa de lo que hace y debemos hacer es que la ofrenda de primicia bendice a nuestras familias. Cuando leemos en el libro de Números capítulo 15 versículo 21. Números capítulo 15 versículo 21. Dice, de las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando usted trae una primicia, usted está trayendo su familia a los pies de Cristo. Porque usted está dando una primicia por sus generaciones. Cuando leemos la Biblia narra esto. Dice que la iniquidad de los padres va ¿hasta qué generación? 3ª y 4ª generación. Pero también hay una bendición hasta la 3ª y 4ª generación de los que creen en Dios. Muchos de nosotros, hermanos, que estamos en esta mañana parados aquí, somos producto de una primicia, de alguien que creyó en nuestra familia. Y por eso estamos aquí. Alguien de nuestra familia marcó el antes y un después para que nosotros estuviéramos en esta mañana en este lugar. Hablaba con el pastor esta mañana y yo le decía, pastor, usted es la primicia de su familia. Porque escuchando su testimonio tantas veces, él fue el primero que creyó. Y él marca un antes y un después porque él es bendición para
Sinaí, para Daniel, para Belén, para su bisnieto y sus tataranietos. Pero también es una bendición para los que estuvieron antes que él, porque él siempre da el testimonio que su abuela creyó por él, su tía creyó por él, sus sobrinos creyeron por él. Es decir, él fue una primicia para redimir una generación que viene después de él y una primicia para redimir una generación que estuvo antes que él. Hermano, hemos conocido personas que tienen familia que la gente dice, esta gente no vale nada, están perdidas en el malandreo, en el alcoholismo, en la prostitución, en lo más bajo, pero uno creyó por su familia y fue la primicia y se cumple la palabra de Dios cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestra primicia trae a nuestra familia al altar. Cuando tú traes tu primicia al altar por tu familia, créeme que tus familiares van a llegar. No te canses de creer, porque sobre ti hay una promesa. Cuando nosotros entregamos la primicia por nuestra familia, siempre va a haber un rompimiento que va a traer bendición y libertad. Le comentaba esta mañana y le decía, ¿cuánto conocemos la historia de Samuel? Sabíamos que Ana no podía tener hijos, pero él fue al templo. Y el Señor le dio una palabra de, bueno, si es así, yo te voy a dedicar. Mi hijo, te lo voy a entregar a ti como primicia. Lo voy a traer al templo para que sirva. Ana no podía tener hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Ana después de Samuel? Tuvo 5 hijos. Después que ella entregó al primogénito. ¿Quién fue Samuel? Un hombre que marcó la pauta en el pueblo de Israel, como profeta, como líder. Pero él fue una primicia dedicada a Dios. Cuando nosotros entregamos una primicia por nuestra familia y la santificamos, va a ser de bendición. Solamente tenemos que creer. Hermano, crea. Al más duro de su familia, entréguelo. Ore por él. Presénteselo a Dios como una primicia este año y usted lo verá sirviéndole a Dios. Porque para Dios nada es imposible. La primicia de nuestra familia trae bendición. Pero tenemos que presentársela a Dios. Y por eso le decía la semana pasada, toda primicia tiene que presentar delante de Dios en el altar. Hermano, tenemos que presentarlo, plasmarlo, verlo. Y aunque usted lo vea imposible, la primicia es por fe. Una de las cosas que siempre pensamos es, ¿por qué Dios hace esto? ¿O por qué hablar de las primicias? Porque siempre las primicias, hermano, tienen un plan de redención de Dios para nosotros. Las primicias se hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y una de las cosas que las primicias tienen que ver siempre es con el plan de redención del hombre. Y las primicias tienen siempre que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo quiero que leamos el libro de Éxodo 13, 1 y 2. Éxodo capítulo 13 y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dijo, conságrame.
todo primogénito que abre matriz. Lo primero me pertenece a mí. Tanto de hombre como de animal. Madre y padre que estás aquí. Tus hijos les pertenecen a Dios. Todo hombre que está aquí en esta mañana, que es el primero y que ha rompido matriz, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Vamos al versículo 12 y 13 de Éxodo. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. El 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. La primicia se entrega o se redime. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos algo. Dice que todo lo primero le pertenece a Dios, tanto de lo bueno como de lo malo. Cuando leemos este pasaje, vemos que habla de un cordero y habla de un asno. Está de más explicar que un asno es un animal considerado en la Biblia como impuro y un cordero como algo puro. Si vemos al animal impuro, para aquel tiempo era un animal que prestaba fuerza, sacrificio y alivianaba el trabajo del hombre. Sin embargo, el Señor estableció, si no lo vas a redimir, sacrifícalo. Pero si lo vas a redimir, tienes que hacer un sacrificio, redimirlo por un animal bueno, un cordero bueno. Es decir, un animal impuro, un animal puro por uno puro. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, que Juan el Bautista ve al Señor que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue Jesús? Un hombre puro, sin mancha, sin nada que reprocharle. Hermano, ¿qué éramos nosotros cuando no conocíamos al Señor? Impuro, impuro. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa desde que somos niños. El niño tiene pureza en su inocencia, pero ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo como la primicia de Dios para redimirnos? Morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros no muriéramos en nuestros delitos y pecados. El puro por el impuro. Es decir, Cristo fue el sacrificio perfecto y el último sacrificio que hubo para redimirnos a nosotros y sacarnos de la ley del pecado y de la muerte. Por eso la Biblia dice y declara, mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo es la primicia de Dios para redimirnos y santificarnos. Y Cristo es la primicia de todos aquellos que vamos a resucitar con Él. Él es la primicia. Él es el que redime. No sé si me estoy explicando con esto que le estoy diciendo. Y como Él es la primicia, hermano, no podemos despreciar el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Muchos de nosotros hemos despreciado la primicia que es Dios. Ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, muchos lo hemos despreciado porque no sabemos el significado que tiene para nuestras vidas. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios
y sabemos quién es Cristo, caminamos y actuamos según lo que Él tiene para nosotros. Cristo es la primicia que sigue bendiciendo aún vida. Sigue bendiciendo familias a través de la historia. Porque Él fue el sacrificio perfecto, la primicia perfecta para salvarnos. Una de las cosas es cuando nosotros ponemos a Dios primero, todo lo demás, hermanos, todo lo demás va a venir por añadidura. Va a venir por añadidura. Muchas veces nosotros no lo creemos, no lo vemos, porque estamos viviendo hoy en una década de que todo lo queremos ver rápido. Estamos en una era de que todo tiene que ser rápido, al instante, una era de microondas, lo calenté y ya salió. Hermano, Dios no camina así. Dios tiene su tiempo para la vida de cada uno de nosotros. Él siempre te va a dar las cosas a tiempo. Porque si te la da antes, Él conoce tu corazón y sabe que te puedes perder. Pero si te la da después, Él sabe que puedes renegar de Él y blasfemar de Él. Y Él, por cuidar nosotros, Él siempre llega a tiempo y entrega las cosas a tiempo. ¿Para qué? Para bendición de nosotros. Siempre va a llegar a tiempo. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra primicia, es porque ya Dios nos ha bendecido a nosotros. Nosotros vamos a presentar una primicia delante de Dios. Pero déjeme decirle que usted no le va a presentar nada a Dios que Dios ya no le haya entregado antes. Porque cuando ya usted presenta una primicia a Dios, es porque ya Dios se lo ha provisto. ¿Qué quiere decir? Dios le está dando una primicia para bendecirlo a usted. Cuando usted entrega la primicia a Dios, está desatando una bendición para su vida. Cuando leemos el libro de Génesis capítulo 12, versículo 13. Génesis capítulo 12, versículo 13. Y todos conocemos la historia. No, es Génesis 22, 13, perdón, Elisa. Génesis 22, 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Todos conocemos esta historia. Todos la conocemos. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu primogénito, el hijo de la promesa. Abraham, en fe y en obediencia, ¿qué hizo? Obedeció la voz de Dios. Y en el camino, el hijo le dice, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Por eso hoy conocemos una palabra que se dice Jehová Jireh. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios se proveerá para que nosotros podamos ofrecerle a Él lo mejor. ¿Qué dice del versículo 16 en adelante? Y dijo por mismo, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. Después de la experiencia que tuvo Abraham en no rehusarse a entregarle a Dios lo que él le había prometido, lo que él le había entregado, Dios se provee para un cordero, para el sacrificio, pero Dios vio el corazón de Abraham, la obediencia de Abraham, y le desata una palabra de bendición sobre lo que va a poseer, sobre sus enemigos y aún hasta su descendencia futura. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por medio de quién son benditas todas las naciones de la tierra? Por Abraham, pero por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hay redención. Por eso dice Jehová Jireh. Dios siempre se va a proveer para nosotros bendecir a otros. Quizá la semana que viene nosotros tenemos una fiesta de primicia. Y hay gente que me dijo, la estamos anhelando, queremos que llegue ese día. Otras personas dirán, no, que no llegue ese día porque yo no tengo que ofrecer. Déjame decirte que ya Dios se proveyó para que tú puedas presentar una ofrenda delante de Él. Dios se ha provisto de una ofrenda para que tú des, para que tú puedas tener cosecha. Esta semana van a suceder muchas cosas porque ya tú lo has dispuesto en tu corazón. Ya tú has apartado la primicia en tu corazón. Y para Dios nada es imposible. Y esta semana verás cómo se desatan muchas cosas y tú vas a tener para presentar tu primicia delante de Dios y traerla en el altar y presentarla. Porque Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere traer bendición sobre sus hijos. Por eso es que la ofrenda de primicia es una ofrenda por fe. Porque Él va a desatar lo que no vemos sobre nuestras vidas. Una de las cosas que, hermanos, nosotros tenemos que entender, y lo vemos mucho, es muchas personas que están despreciando o teniendo por poco el poder que puede desatar una ofrenda en nuestras vidas, el poder que puede desatar una primicia sobre nuestras vidas, el poder que puede desatar algo que nosotros hacemos en lo espiritual, que lo podamos ver reflejado en lo espiritual. Cuando hablamos de fe y vamos al libro de Hebreos, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es fe? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros queremos ver lo que Dios quiere hacer, tenemos que tener fe, obrar por fe para poder ver materializado lo que Dios tiene para nosotros. Cuando menospreciamos la primicia o la primogenitura, venimos en un declive, se cierran las puertas y quizás vamos a vivir con amargura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Padre de Israel, hay bendición, ¿cierto? Pero la Biblia debería decir de la siguiente manera: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Tuvo por poco su primogenitura. Menospreció la bendición de la primogenitura. Despreció bendecir a sus generaciones por un deseo. Llegó con hambre. Llegó establecido y no le dio importancia a lo que era la bendición del primogénito, a la primogenitura, a la primicia. ¿Y qué hizo? Es historia, porque ya lo sabemos. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Hermano, muchas personas están vendiendo su primogenitura, lo que Dios tiene, porque no saben el valor que tiene. Y dice la palabra que después la anheló con llanto y no la consiguió. ¿Por qué? Porque menospreció la bendición
que había para su vida. Hermano, no tengas en poco lo que puede desatar tu ofrenda de primicia. No tengas en poco lo que pueda desatar tu corazón cuando tú les entregas algo a Dios. Pensamientos encontrados, hermano, sí. Porque cuando nosotros nos hablan de despojarnos y de entregar algo de nosotros lo pensamos. Porque no estamos viendo un futuro, estamos viendo un presente. ¿Y qué dice la palabra? Cada día tiene su propio afán. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de creer en su palabra y en sus estatutos, en lo que está establecido. Esto lo estableció Dios en su palabra para bendición de su pueblo, para las bendiciones de sus hijos. Pero ¿qué pasa? Argumentamos, razonamos. Y era lo que le decía la semana pasada. Cuando ese tipo de cosas suceden, apelemos a la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. La Biblia dice que hay de bendiciones a mí por esto. Declaremos la palabra. Contraataquemos ese pensamiento negativo con una palabra que está en la Biblia. Y usted va a ver cómo se disipa. Pero cuando usted se pone a ver los argumentos y las cosas que hay, entonces ahí perdemos una batalla en la mente. Y cuando se trata de dinero, cuando se trata de expandir el reino de Dios y se trata de avanzar en la obra y de despojarnos de lo que tiene, mucha gente pierde la bendición. Hermano, los hombres más prósperos que yo he conocido en el Evangelio son los que han puesto todo al servicio de la obra de Dios. Todos los hombres que he conocido, porque han alcanzado esto, porque su carro, su casa, aún su tiempo lo han dedicado a servirle a Dios. Y se han despojado de lo que Dios les ha dado por el servicio de la gloria de Dios. Y esto se alcanza como, hermano, por fe, por fe, por fe. Y con esto concluyo. Cuando nosotros le entreguemos a Dios lo que a Él le pertenece, nuestra primicia va a traer libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Me queda poco tiempo y no le puedo explicar esto, pero se lo voy a decir para que lo lea. ¿Qué sucedió cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Moisés fue delante del faraón: deja salir a mi pueblo de Egipto para que adore a Dios. Y conocemos el cuento de todas las plagas. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel a adorar? ¿Cuándo hubo libertad? Cuando Dios tocó la primogenitura de los egipcios. Pero le dijo algo al pueblo de Israel: métanse en sus casas, sacrifiquen un cordero y píntenlo. Y yo pasaré de largo. Pero cuando iban a salir del pueblo de Israel, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Vayan. Ustedes van a salir libres, pero no van a salir con las manos vacías. Pidan. Y eso, vamos a decirlo así, Dios les entregó las riquezas de los egipcios a los israelitas cuando fueron a adorar a Dios. Cuando nosotros traemos la primicia delante de Dios, hay libertad. Hay libertad en todas las cosas. Dios traerá del cautiverio todas las áreas de tu vida y la va a poner en libertad. La palabra declara
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás cosas vendrá por añadidura. Con esto culmino porque ya se me fue el tiempo. A mí me gustaba hablar bastante, quedo pendiente con muchas cosas, pero le voy a decir esto. La semana que viene vamos a tener una fiesta de primicia. Y ya Dios proveyó para que usted presente su ofrenda delante de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en nuestro ministerio hay un sobre. Este sobre tiene adentro este papel. Dice ofrenda, diezmo y primicia. Usted va a marcar su primicia. Usted aquí va a poner una declaración de la petición por el cual usted está entregando su primicia. Por su familia, por su hijo que no tiene, por la empresa, por expansión, por crecimiento espiritual, por aquello que usted Dios le ha prometido pero que no lo ha visto. Usted lo va a escribir en este papel. Y usted va a entregar una ofrenda como usted propuso en su corazón, de lo que ya usted ha apartado. Y usted lo va a traer, como dice la palabra, y lo va a entregar con alegría y de corazón, porque Dios bendice al varón. Usted va a traer su primicia, no la va a tirar. Usted la va a presentar, porque el domingo que viene nosotros vamos a tener un servicio especial y va a haber mucha palabra, declaraciones proféticas sobre las primicias que van a ser entregadas. Usted va a pasar y va a presentar su primicia delante de Dios. Y el pastor, como líder, como sacerdote de la casa, presentará su primicia, como dice, la gavilla. La va a presentar delante de Dios para que Dios derrame bendición sobre su primicia. Y usted va a dar la bendición de Dios sobre los 11 meses restantes. ¿Qué le digo yo? Hermano, cuando esto suceda, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, hable con el pastor y testifique de lo que Dios ha hecho en su vida por medio de una ofrenda. Yo sé que aquí hay gente que va a dar bastantes testimonios que ya lo conozco. Y sé que en la primicia hay poder. Y ese poder va a traer bendición sobre tu familia y sobre tus generaciones. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque hoy podemos hablar de tu palabra, Dios de la gloria, Señor. Y podemos, Dios mío, Señor, dar e impartir de lo que hemos recibido, Señor. Hoy, Dios, te pido que esta palabra, Dios mío, que ha sido impartida, sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío, y que ellos puedan entender, Dios de la gloria, que en la primicia, Dios mío, hay un poder, Dios, que se desata, Dios, para bendición, Dios mío, y para redención, Dios, de todo lo que tú nos vas a entregar, Dios de la gloria. Que, Señor, que hoy, Dios, nosotros presentaremos nuestras primicias delante de ti, Señor, creyendo que tú vas a traer, Dios mío, redención sobre nuestra familia, sobre los próximos meses del año, sobre aquello, Dios mío, que aún no hemos alcanzado, Dios mío, tú vas a traer bendición y prosperidad, Dios de la gloria, Señor, y creemos, Dios mío, como dice tu palabra, que tú vas a abrir las puertas de los cielos a favor de nosotros y que tú reprenderás, Dios, al devorador, Dios de la gloria, Señor. Te pido, Dios mío, que cada persona, Dios mío, que ha apartado, Dios de la gloria, su primicia, Dios mío, tú puedas santificarla, Dios de la gloria, Señor, y que ellos, Dios mío, puedan, Dios, ver tu poder obrando en la vida de cada uno de ellos, Dios de la gloria, que ellos puedan entender que lo que está establecido en tu palabra, Dios mío, está establecido porque tú quieres bendecirnos y porque tú nos quieres llevar, Dios mío, a otro nivel, Dios de la gloria, que podamos entender, Dios mío, que cuando nos presentamos delante de ti a ofrecerte una ofrenda, Dios mío, es porque ya de antemano, Dios, tú nos has bendecido
a nosotros, Dios de la gloria. Bendecimos, Dios mío, la vida de cada uno de mis hermanos, Dios de la gloria. Te pedimos que los sigas bendiciendo, Dios, en su lugar de trabajo, en sus empresas, Dios de la gloria, y que tú pongas tu gracia sobre ellos, Dios de la gloria, y que los bendigas grandemente, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque sé que vamos a ver tu gloria y tu poder manifestado en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias.